Nunca en mi vida imaginé que algo tan siniestro podría salir de alguien tan cercano. Mi cuñado, siempre el alma de la fiesta con su arrogancia y sus bromas pesadas, se convirtió en algo mucho más oscuro de lo que había previsto. Todo comenzó como algo tan banal, tan insignificante que ni siquiera lo vi venir. No fue hasta después de un par de meses que empecé a darme cuenta de que había algo raro en la forma en que él miraba a mi esposa, de que su comportamiento no era solo el de un hermano al que le gustaba estar cerca. Eran los pequeños detalles, como la forma en que se reía de sus bromas de manera excesiva o la manera en que se le iluminaba la cara cada vez que ella le dirigía la palabra, pero no me alarmé de inmediato, pensaba que estaba exagerando. Sin embargo, todo empezó a cambiar cuando uno de esos momentos incómodos se hizo evidente. Estábamos en una reunión familiar, todos conversando, y en un momento me di cuenta de que mi cuñado no dejaba de observar a mi esposa, como si estuviera fijado en cada uno de sus movimientos. Lo primero que pensé fue que tal vez me estaba imaginando cosas. Pero algo en su mirada me decía que no, parecía tan intenso, tan inquietante, que no podía evitar sentirme incómodo. Pero lo peor no fue ese momento, sino lo que ocurrió después. Empezó a buscar excusas para estar cerca de ella, para hablarle sobre cosas sin importancia, sin necesidad, pequeñas bromas que no tenían sentido, como si intentara prolongar la conversación por cualquier motivo. Ella, siendo tan amable como siempre, no lo veía como algo raro, pero yo sí. El primer mensaje que le envió fue trivial. Oye, ¿me podrías ayudar con algo? Pensé que tal vez solo era una pregunta normal, pero la frecuencia de los mensajes aumentó, hasta que comenzó a escribirle todos los días. Mi esposa, con la mejor de las intenciones, siempre le respondía, pero yo sentía que había algo detrás de esas palabras que no encajaba. No quería parecer paranoico. No quería que ella pensara que estaba exagerando, pero algo en el fondo me decía que esta situación no era normal. Al principio traté de restarle importancia. Es mi hermano, ¿sabes? No pasa nada, decía mi esposa, pero poco a poco me empecé a sentir más y más incómodo. Mi cuñado no solo estaba escribiéndole todos los días, sino que cada vez parecía más obsesionado con ella. Siempre encontraba excusas para estar cerca, para preguntar sobre cosas que no tenían nada que ver con lo que estábamos haciendo en ese momento. Sabía que tenía que hacer algo, pero me costaba enfrentarlo. ¿Cómo le explicas a tu esposa que te sientes celoso de su hermano? ¿Cómo le dices que hay algo oscuro en esa relación sin que parezca una paranoia? La gota que colmó el vaso llegó una noche cuando mi cuñado me pidió hablar en privado. Algo en su tono me alertó, pero nunca imaginé lo que iba a decirme. Sentados en el sofá, me miró fijamente a los ojos como si estuviera a punto de confesar algo, y en ese momento, sentí una pesadilla apoderándose de mí. Tengo que contarte algo, dijo. Sus palabras fueron lentas como si intentara medir cada una de ellas. No puedo seguir guardándomelo, continuó, y en ese instante supe que no iba a ser algo trivial. ¿Qué me estaba diciendo? ¿Qué podía ser tan importante para que me pidiera hablar en privado de esa manera? Lo que vino a continuación fue la verdad que me hizo sentir como si el mundo se desmoronara bajo mis pies. He estado sintiendo algo por tu esposa, confesó. Su voz estaba llena de una mezcla de miedo y certeza, como si estuviera en la... Su voz estaba llena de una mezcla de miedo y certeza, como si estuviera en la cúspide de algo irremediable. No puedo evitarlo, pero siento que hay algo entre nosotros, que hay una conexión que va más allá de la familia. Mis piernas comenzaron a temblar, y mi mente no podía procesar lo que estaba escuchando. Pensé que estaba soñando y que era una pesadilla, pero no lo era. Estaba en mi propia casa, y mi cuñado, el hombre que siempre consideré parte de la familia, me estaba diciendo que estaba obsesionado con mi esposa. Las palabras siguientes fueron un mar de confusión. Me dijo que había sentido una atracción hacia ella desde hace tiempo, que había visto señales de reciprocidad que solo él podía interpretar. Según él, cada sonrisa de ella, cada mirada, era una muestra de que ella también sentía lo mismo. Mi estómago se revolvió y lo peor de todo era que él realmente lo creía. No solo me lo estaba diciendo, sino que estaba convencido de que mi esposa lo deseaba de la misma manera en que él la deseaba a ella. En ese momento me sentí como si todo hubiera dado un giro inesperado. Mi cuñado no solo había cruzado una línea, sino que había creado una fantasía en su mente que amenazaba con destruir nuestra familia. Me sentí impotente, furioso, pero también aterrorizado. ¿Cómo podía estar tan fuera de control? ¿Cómo era posible que algo tan retorcido estuviera sucediendo dentro de la familia que había considerado segura? Mi mente comenzó a trabajar a 1000 por hora intentando encontrar una explicación lógica, pero no había ninguna. No había nada que justificara su comportamiento. La obsesión que había estado cultivando no tenía sentido, y lo que más me horrorizaba era saber que todo esto había estado sucediendo bajo mi nariz, sin que yo me diera cuenta. ¿Qué haría a partir de ese momento? ¿Qué podía hacer para detenerlo? Tenía que proteger a mi esposa, tenía que proteger a nuestra familia, y sobre todo, tenía que enfrentarme a mi cuñado, alguien que había cambiado de una forma tan radical que no lo reconocía. Lo que vino después fue una mezcla de desesperación, rabia y miedo. Cuando le conté a mi esposa lo que había sucedido, se quedó completamente en shock. No podía creer lo que le estaba diciendo, no podía comprender cómo su propio hermano había cruzado una línea tan clara. Por un momento, pensé que perdería el control, que ella no lo aceptaría, pero se quedó en silencio, procesando cada palabra con una calma que me aterrorizaba aún más. ¿Cómo podía estar tan tranquila? Mi cabeza no podía dejar de girar, y el miedo comenzó a apoderarse de mí mientras miraba su rostro, buscando una reacción.
La conversación con mi cuñado, por otro lado, fue aún peor. Cuando le conté a mi hermana lo que había sucedido, ella se desplomó. Era como si todo se estuviera desmoronando a su alrededor. Su confianza en su marido, que siempre había sido tan firme, estaba completamente destrozada. La desesperación en su voz me hizo darme cuenta de que no solo estaba afectando a mi esposa, sino que estaba destruyendo una familia entera. Ella no podía creer lo que estaba escuchando, pero algo dentro de ella sabía que su marido no era el hombre en quien confiaba. Había estado viendo señales, pequeñas, casi imperceptibles, que al final se conectaron para revelar la verdad. La confrontación con mi cuñado no tardó mucho en llegar. Todo explotó en un mar de gritos y acusaciones. Mi hermana le exigió explicaciones, le pidió que se fuera de la casa, pero él seguía justificando su comportamiento. Es que lo que siento es real, lo que siento no lo puedo controlar, decía, como si eso fuera una razón para todo lo que había hecho. La situación estaba fuera de control. Mi cuñado ya no estaba dispuesto a aceptar que había hecho algo mal. Su mente había sido consumida por la idea de que mi esposa era suya, y nadie, ni siquiera la verdad, podía quitarle esa ilusión. Fue entonces cuando nos dimos cuenta de la gravedad de todo. Estábamos enfrentando a alguien que no solo había roto los lazos familiares, sino que también había perdido la capacidad de ver la realidad. Su obsesión era tan profunda que ni siquiera la familia podía detenerla. El siguiente paso fue actuar con rapidez, con frialdad. Teníamos que protegernos, y aunque el proceso de separación fue doloroso, sabíamos que era lo mejor. Lo que vino después fue un proceso legal largo y doloroso. La evidencia de su obsesión, los mensajes, las fotos perturbadoras, los intentos de manipulación, todo salió a la luz. Mi hermana estaba decidida a proteger a sus hijos, a asegurar que no fueran arrastrados por el torbellino emocional que había causado su padre. Lo peor de todo fue ver cómo, poco a poco, mi cuñado comenzó a desmoronarse. Su arrogancia, su confianza, todo se desvaneció en el aire, y lo único que quedaba era un hombre derrotado, un hombre que ya no sabía quién era. Pero el daño estaba hecho. Nuestra familia nunca sería la misma, y lo peor de todo es que su obsesión había cambiado a todos. Ahora estábamos atrapados en una historia que ninguno de nosotros había pedido, y que ninguno de nosotros olvidaría jamás. Después de que todo explotó, todo se volvió un torbellino, las emociones estaban a flor de piel y la tensión era palpable. Mi hermana, aunque estaba devastada por la traición de su esposo, se mostró increíblemente fuerte. Sabía que no podía quedarse en shock por mucho tiempo, tenía que tomar decisiones rápidamente, la prioridad era proteger a sus hijos. Asegurar su bienestar emocional y físico. El proceso legal comenzó de inmediato, y mi cuñado, aparentemente consciente de la magnitud de su comportamiento, no ofreció mucha resistencia. Algo en su mirada mostraba que ya no tenía esperanza, que sabía que había perdido todo lo que alguna vez tuvo. Mientras tanto, mi esposa y yo pasábamos por una montaña rusa emocional, aunque estábamos aliviados de que mi cuñado finalmente había sido confrontado. Los daños ya estaban hechos, la confianza, esa que había sido el pilar de nuestra relación, se había visto gravemente afectada. Mi esposa, aunque aliviada por la distancia que se había puesto entre ella y él, no podía evitar sentirse culpable. Sabía que nunca había hecho nada para fomentar esa obsesión, pero aún así se cuestionaba si de alguna manera podría haber hecho algo diferente. En sus momentos más vulnerables, me confesaba que la culpa la consumía, que su cercanía con mi cuñado en ocasiones había podido parecer sospechosa, aunque no lo fuera. A pesar de que me aseguraba una y otra vez que no había nada entre ellos, entendí que su dolor provenía de la confusión y de la incertidumbre de no haber podido prever el comportamiento de su propio hermano. A veces la gente puede sorprendernos de formas que jamás imaginamos, y eso fue lo que sucedió con él. Nadie se imagina que la persona con la que has compartido tantos momentos y celebraciones familiares pueda llegar a hacer algo así. En sus ojos no veía a la persona que había creído conocer, sino una sombra que había estado ocultándose todo este tiempo. Fue algo desgarrador, tanto para ella como para mí. Mi hermana, aunque decidida, también tuvo que enfrentarse a la realidad de lo que había sucedido. La vida de su familia había cambiado para siempre y aunque sentía que estaba tomando la decisión correcta, no podía evitar la tristeza que le invadía al pensar en lo que había sido su matrimonio. No era fácil dejar a la persona con la que había compartido tantos momentos y sueños, pero sabía que la seguridad de sus hijos y su paz mental no podían negociarse. Decidió seguir adelante y sin mirar atrás. Tenía que empezar un nuevo capítulo. Mientras tanto, mi cuñado, quien antes era una presencia dominante en la familia, se fue convirtiendo en una figura ausente. Su presencia en la casa era incómoda, como si supiera que ya no pertenecía allí. Pasaba la mayor parte del tiempo en su habitación, aislado, con una mirada vacía y perdida. Sus intentos de contactar a mi esposa se hicieron cada vez más desesperados. A pesar de las advertencias legales, seguía enviando correos e incluso desde cuentas anónimas, tratando de aferrarse a una fantasía que ya se había derrumbado por completo. Sin embargo, con cada mensaje que llegaba se hacía más claro que estaba completamente desconectado de la realidad, atrapado en una obsesión que no podía controlar. En medio de todo esto, la familia trató de reconstruirse, aunque las cicatrices seguían frescas. Mi esposa y yo nos apoyábamos mutuamente, pero sabíamos que no sería un proceso rápido. La desconfianza que había surgido no desaparecería de la noche a la mañana. Para mi esposa, cada conversación con algún hombre ajeno a la familia se volvía una batalla interna.
cada vez que alguien la miraba sentía que todo podía volver a explotar, aunque yo nunca dudé de su fidelidad, entendía sus inseguridades. Había sido una prueba dura para ambos y solo el tiempo diría si realmente podríamos sanar de ello. Por otro lado, mi hermana se concentró en lo que realmente importaba, sus hijos. Aunque los niños no comprendían todos los detalles de la situación, sabían que algo estaba mal. Mi hermana los preparó para lo que vendría, asegurándose de que tuvieran el apoyo necesario para lidiar con sus emociones. El trabajo con el psicólogo infantil que había contratado fue crucial para ayudarles a entender lo que estaba sucediendo, aunque a su nivel. La estabilidad de sus hijos se convirtió en su única prioridad, y aunque la lucha por la custodia aún estaba en curso, estaba decidida a no permitir que este escándalo les afectara más de lo necesario. Para mi cuñado, las cosas no mejoraron, a pesar de las semanas que pasaron, su actitud seguía siendo la misma, distante, resignada. Los esfuerzos por recobrar su relación con mi hermana fueron nulos, no había vuelta atrás, el proceso legal avanzaba lentamente, y aunque no se mostró combativo, estaba claro que su vida había tocado fondo, ya no era el hombre que había sido, y aunque en algún momento había tenido aspiraciones de recuperar su familia, lo que estaba viviendo era el resultado de sus propias decisiones. La obsesión y la traición lo habían alejado de todos, y ahora estaba solo, lidiando con las consecuencias de sus actos. Finalmente, aunque el camino de la sanación era largo, comenzaba a vislumbrarse algo de esperanza. Mi hermana y mis sobrinos estaban avanzando, y aunque el dolor seguía presente, la familia había aprendido una lección dolorosa pero esencial. A pesar de todo, se mantenían unidos, mi esposa y yo estábamos reforzando los lazos que, aunque tensos, seguían fuertes, y mi cuñado, aunque apartado, debía aprender a enfrentar sus propios demonios. El proceso de sanación no sería fácil, pero al menos sabíamos que ya no tendríamos que cargar con la sombra de su obsesión.